Bienvenidos a este encuentro de capacitación en Ciencias Naturales para docentes de cuarto grado. En esta oportunidad retomaremos las ideas que planteamos en el mes de febrero. Como ustedes saben, la propuesta de febrero fue comenzar con el bloque de los materiales para finalizarlo en este encuentro. A lo largo de su vida, los niños y las niñas se han ido formando ideas sobre el mundo. Estas ideas tienden a ser asistemáticas, poco organizadas, influidas por la percepción y generalmente sobre hechos puntuales. Por eso se espera de la escuela, se espera de nosotros y nosotras, que colaboremos para que estas ideas puedan ser enriquecidas, organizadas, sistematizadas. El alumno necesita transitar situaciones para poder organizar y sistematizar sus ideas. Estas situaciones en las que pueda observar, describir en forma oral y escrita, clasificar, anticipar, cuestionar, argumentar, interpretar datos y experimentos, así como conocer los modos que se consideran apropiados para construir y validar el conocimiento. Desde la escuela como institución, ¿cuáles son esos contenidos que vamos a enseñar para enriquecer y organizar y sistematizar las ideas que traen los chicos? Ustedes saben que los diseños curriculares prescriben, además de las finalidades y los enfoques de las áreas, los contenidos organizados, las orientaciones didácticas y de evaluación. El diseño curricular de Ciudad de Buenos Aires está estructurado en bloques de contenidos, organizados en ideas básicas y alcances y atravesados por los modos de conocer. En el primer ciclo se trabaja desde un eje vertebrador, que es el de unidad y diversidad, que en el trabajo cotidiano se traduce en la pregunta ¿qué tiene de parecido y qué tiene de diferente? Por eso en el primer ciclo los alumnos tuvieron la oportunidad de conocer una gran diversidad de materiales y aproximarse a algunas formas en que interactúan. En el segundo ciclo se avanza en el estudio de la unidad y diversidad en la familia de los materiales y se incorpora otro eje, que es el de interacciones y cambios, a través de la pregunta ¿qué pasa si? En el segundo ciclo, entonces, nos proponemos avanzar hacia el establecimiento de relaciones entre la diversidad estudiada y las propiedades que distinguen a unos materiales de otros. Si ustedes miran este cuadro de los contenidos conceptuales a lo largo del segundo ciclo, vamos a ver que en cuarto grado se trabajará con las interacciones de los materiales, como ya dijimos, con la electricidad, con el magnetismo y con el calor. Es muy importante que no dejemos calor para quinto grado, aunque en quinto se profundiza calor. ¿Por qué? Porque si yo trabajo las interacciones con la electricidad, el magnetismo y el calor, voy a estar formando, voy a estar ayudando a formar la idea de familia de metales, de las propiedades de los metales. En sexto grado, entonces, también se continúa con las interacciones de los materiales. Cuando se mezcla, se logran soluciones, se separa. Y en séptimo grado, las interacciones de los materiales se trabajará a través de las transformaciones químicas. Pero cuando me pregunto, ¿y esto cómo lo enseño? Entonces entran a jugar los modos de conocer en ciencias. Acá encuentran una lista de modos de conocer, de los cuales se seleccionan nada más que 2 o 3 privilegiados para trabajar en cada secuencia. Si ustedes vuelven a la diapositiva número 1, que tiene la planificación anual, ahí encontrarán que cada secuencia tiene 2 o 3 modos de conocer privilegiados y también algunos modos de conocer generales que son los que se repiten en todas las secuencias. En esta diapositiva vemos una captura del diseño curricular, donde plantea las ideas básicas, que son los conocimientos a construir,
y los alcances de los contenidos, que nos señalan la profundidad a enseñar. Pero la pregunta sigue siendo, ¿cómo organizo los contenidos conceptuales y los modos de conocer para enseñar el tema? Miren, nuestra propuesta y nuestra experiencia es que no es desde las actividades aisladas que se logrará, sino desde un conjunto de actividades que les permitan a los niños y a las niñas, como decíamos en un principio, anticipar, expresar sus propias ideas, clasificar, cuestionar, interpretar datos, etc. A esta variedad de actividades que se suceden con una continuidad de sentido, que comienzan siempre con un problema a resolver y que tienen en cuenta la administración del tiempo, de los recursos, de nuestras intervenciones docentes, le llamamos secuencia didáctica o secuencia de enseñanza. En el próximo video, Evangelina abordará el concepto de calor y las concepciones alternativas que tienen los niños y los adultos sobre él, y analizará de una manera muy clara la actividad número 6 de la secuencia propuesta, que tiene que ver con las interacciones de los materiales con el calor. Porque antes de pasar a presentar nuestra propuesta, a presentar nuestra secuencia, que es la secuencia del cuadernillo, recordemos que en cuarto grado se propone estudiar el calor, la temperatura y el magnetismo, pero en relación con los materiales y no como fenómenos físicos en sí mismos. Ahora, lo que les vamos a presentar es la hoja de ruta de la secuencia sugerida en febrero y pensada para la presencialidad. Aquí vemos que en la secuencia que vimos en febrero y que estamos retomando para recordar, la actividad número 1 y la actividad número 2 tenían que ver con los que los chicos ya debieran haber trabajado en primer ciclo, pero igualmente lo vamos a retomar. ¿Qué es lo que los chicos debieran haber trabajado en primer ciclo? Bueno, la idea de distinción entre objeto y material. Esto quiere decir que una cosa es el objeto y otra cosa es el material con el que está hecho, y la actividad número 2 que tiene que ver con las propiedades de los materiales y sus usos. Ahora vamos a verlo. En la actividad número 3 vamos a construir un circuito eléctrico simple, pero ese circuito eléctrico tiene sentido solo si hacemos la actividad número 5, porque es para explorar el circuito eléctrico, es para explorar la conductividad eléctrica de los materiales. En la actividad número 6 vamos a explorar la conducción del calor en los materiales. Y en la actividad número 7 vamos a aplicar lo aprendido. Vuelvo a la actividad número 4, que fue la que me salteé, porque cuando lo pensamos para trabajarlo en la escuela, pensamos que en la actividad número 4 podríamos ir a la biblioteca todos juntos para que los chicos busquen información para que puedan ampliar sus conocimientos en relación a los circuitos eléctricos. Miren, ahora vamos a ver la actividad número 1, que es la de la secuencia presencial, y la actividad número 2. Y les presentamos un pantallazo de las situaciones adaptadas a la virtualidad que les estamos ofreciendo en la carpeta de materiales para trabajar. Entonces, en la presencialidad, nosotros, como les decía, trabajábamos sobre la distinción entre objeto y material. Acá empezamos, teniendo en cuenta que no vamos a estar con los chicos en el momento y que no va a estar todo el grupo de los chicos, que es donde se produce el conocimiento, el intercambio, les pedimos que miren alrededor en la casa todos los objetos que están hechos con distintos materiales. Entonces les pedimos que recorran la cocina, el baño, la habitación y que vayan anotando el objeto
con qué material está hecho. Así también les preguntamos si se fijaron que el mismo objeto puede estar hecho de diferentes materiales, como por ejemplo una pelota, una percha que puede estar hecha de plástico o de alambre o de madera. También les preguntamos qué les parece que por qué, por ejemplo, usamos ropas especiales los días de lluvia. ¿Qué tiene de particular las ropas que nos ponemos cuando llueve mucho? Esto tiene que ver con la propiedad de los materiales y sus usos. Entonces después de pasar por otras actividades, les proponemos un video para recordar, esto también lo deberían haber visto en primer ciclo, algunas de las propiedades de los materiales. Cuando pasamos a la actividad número 3, que es la construcción y exploración de un circuito eléctrico, empezamos con una situación problemática, pero como no vamos a estar nosotros presentes, en la adaptación nos vamos a un gráfico donde va a haber artefactos que van a estar enchufados a la electricidad de la pared, a la red domiciliaria para poder funcionar, y otros que están funcionando pero que no están enchufados a ninguna parte. ¿Esto para qué lo hacemos? Para que finalmente, después de que los chicos puedan ver y armar un cuadro en casa, podamos tener en claro que hay artefactos que funcionan con la red domiciliaria como fuente de electricidad y hay otros que funcionan como pilas, con pilas y baterías solamente. Y hay otros, como por ejemplo la computadora, que pueden funcionar enchufados a la red domiciliaria y con baterías, por ejemplo. ¿Esto para qué lo tenga? ¿Para qué sirve? ¿Para qué lo hacemos? Para que tenga sentido esta actividad, que es la que también está en la secuencia presencial. La actividad entonces el problema que les presentamos es que se cortó la luz en casa. Fui a la ferretería, pero la señora ya no tenía más linternas para comprar. Entonces me dio las partes sueltas y me explicó cómo lo podía conectar. De vuelta a casa me olvidó. Entonces le preguntamos a ellos, ¿cómo tendré que conectar estas tres partes? La pila, la lamparita y los cables, para que pueda encender la lamparita y para que pueda funcionar como una linterna. Les decimos una cosa que es obvia. Si estuviéramos en la escuela lo comprenderíamos mucho mejor. ¿Por qué lo comprenderíamos mejor? Porque en la escuela tenemos los materiales para hacerlo y porque en la escuela lo haríamos en grupo. Ahora cada chico está trabajando solo. Entonces, les proponemos que si en casa hay una pila, un cablecito suelto o dos y sobre todo una lamparita del tamaño de linterna suelta y que funcione, traten ellos de hacer prender la lamparita y si no, que vayan a esta dirección de YouTube. Entonces ahí van a ver cómo con un cable y con dos cables se puede hacer prender una lamparita. En la actividad número 4 lo que nosotros queremos es, como les decía, si hubiéramos estado en la escuela íbamos a la biblioteca. Como no estamos, les damos directamente nosotros un pequeño texto para que nos quede en claro qué es lo que queremos que quede en claro para seguir a la otra actividad. Bueno, que los circuitos eléctricos reciben ese nombre porque en ellos la electricidad circula, es decir, realiza un recorrido que va desde la fuente de la electricidad, que es la pila, pasa por un aparato que la utiliza la electricidad, la energía para funcionar, que es la lamparita, y después llega al punto de partida, que es la fuente, que es la pila. Si ese camino se interrumpe en algún lugar, bueno, la electricidad no va a pasar y el circuito se dice que está abierto y la lamparita no enciende.
O sea, que para que los aparatos eléctricos funcionen, el circuito tiene que estar cerrado. Acá les presentamos la actividad número 5 de la secuencia del cuadernillo, es decir, pensada para hacer en la escuela. Así como está planteada, no podíamos hacerla en este momento con los chicos en las casas. Entonces, lo que les proponemos es otra situación problemática que dice que las linternas de verdad tienen interruptores que hacen que la lamparita se apague o se encienda cuando las personas lo desean. Y pregunta cómo podríamos construir un interruptor para nuestro circuito linterna. La pregunta que le sigue es, ¿qué te parece que serviría para hacerle un interruptor a nuestra linterna y por qué? Entonces le presentamos un clip, un ganchito de metal, un clip de plástico, unas tiras de cartón y papel de aluminio. Acá tienen el cuadro donde los chicos van a escribir sus anticipaciones. ¿Cuál piensan de estos 4 elementos hechos con distintos materiales que va a conservar el circuito abierto y cuál piensa que va a conservar el circuito cerrado? Como no tienen modo de probarlo en la realidad, porque no van a tener los materiales en la mano para probarlo, le proponemos que los que tengan conexión a Internet vayan a este simulador donde a través, es un simulador gratuito, donde a través de un usuario y contraseña que les facilitamos, ellos pueden entrar y hacer la experiencia interactiva de probar cuáles son los materiales que cierran o dejan abiertos los circuitos. Hay otra posibilidad que es un video de YouTube, que acá les damos el link, en donde ahí hay chicos que muestran cómo usaron un circuito eléctrico para probar qué materiales conducen la electricidad, permitiendo que la lamparita se encienda y cuáles no. Después les facilitamos una síntesis a modo de puesta en claro de lo que estuvimos haciendo. Esta síntesis dice que no todos los materiales conducen la electricidad por igual. Según esta propiedad, los materiales se pueden clasificar en buenos conductores y malos conductores, también llamados aislantes. Para que un circuito funcione, todos sus elementos deben estar conectados o unidos a través de materiales conductores. Y entonces les dice que para seguir pensando, les dan unas preguntas. ¿Te fijaste cómo son los cables que usamos para armar el circuito? ¿De qué partes está compuesto? ¿Qué partes podés reconocer? ¿De qué materiales están hechas cada una de las partes? Acá claramente habría que decir, ellos tendrían que decir que un cable está hecha de 2 partes. Una parte interior, donde tiene hilos de cobre o hilos de metal, y una parte exterior que claramente se ve que el material es plástico. La última pregunta es ¿por qué te parece que es así? Ahí los vamos conduciendo a que es así porque hay una serie de materiales que conducen la electricidad, que cierran los circuitos, que son en este caso los metales, y hay otros materiales que no permiten cerrar los circuitos, serían los llamados aislantes o malos conductores, que en este caso de los cables son el plástico, son los plásticos. La actividad número 6, no nos vamos a detener en esta, ¿por qué? Porque en el apartado, en el video que presenta Evangelina hablando del calor, ella se detiene y analiza muy bien esta actividad, entonces no hace falta que la estemos explicando 2 veces. Cuando vayan al apartado del calor, ahí van a encontrar la explicación de esta secuencia. Lo único que les quiero decir es que acá se ven los platitos, seguramente ellos no tengan platitos
de aluminio, de plástico y de tergopol, entonces les damos la posibilidad de que si en la casa no hay platitos, pero hay cubitos y hay, por ejemplo, papel, hay plástico, hay tela y hay aluminio, lo que pueden hacer es envolver los cubitos y esperar y dejar un cubito a la intemperie sin envolver. Cuando el cubito que está a la intemperie, al aire, sin envolver, se descongeló, que abran esos paquetitos que hicieron. Entonces ahí van a sacar sus conclusiones de cuáles fueron los cubitos que duraron más y en qué envoltorio y los que duraron menos y en qué envoltorio. En el caso de que no puedan hacer ninguna de las dos actividades, entonces sí les presentamos una serie de videos de YouTube donde lo que pueden ver es más o menos lo mismo. A partir de ahí volvemos a retomar la palabra aislante que habíamos usado con la electricidad, ahora la vamos a usar con el calor. Y además, para que se amplíe un poco más el abanico de metales que les queremos presentar, les vamos a dar unas tablas donde están los nombres de algunos otros metales y de otros materiales y además con números los que representan la mejor o menor conductividad que tienen con respecto al calor. Después les vamos a dar otra vez dos tablas. En una muestran los mismos materiales acompañados de números que indican su capacidad para conducir la electricidad y en otro su capacidad para conducir el calor. Esto los va a llevar, con esta información les decimos de las dos tablas anteriores, comentar cuáles son los 3 mejores materiales que conducen la electricidad y los 3 mejores conductores del calor y que los completen en esta tabla. ¿Y qué conclusión pueden sacar? La conclusión que tendrían que sacar es que los mismos materiales que conducen mejor el calor también conducen mejor la electricidad. Ahora pasamos a la última actividad de esta secuencia virtual y es la que no tendría que dejar de hacerse. ¿Por qué? Porque les dice, escribí dentro de esta bolsa el nombre de aquellos materiales que sean a la vez buenos conductores del calor y de la electricidad. Esta bolsa con estos nombres de los buenos conductores del calor y de la electricidad es la bolsa que nos va a acompañar en la secuencia siguiente porque le vamos además a agregar a esta bolsa los nombres de los buenos conductores o de los materiales que mejor interaccionan con el magnetismo. Bueno, espero haber sido lo suficientemente clara como para que se entienda la propuesta. No olviden que la adaptación a la virtualidad la tienen en la carpeta de materiales de trabajo y quedamos en contacto para seguir acompañándolos. Muchas gracias.